nuestro Dios, eres glorioso, nuestro Padre. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en ti encontramos nuestro refugio, pero solamente tú mereces toda nuestra adoración, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que eres tú y porque habitas en nosotros. Queremos a cada instante rendirte nuestra vida y proclamar tu grandeza, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Solo a ti, Señor. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Dile a cada instante. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. Dile, te agradezco, Señor. Instante de mi vida siempre te exaltaré. Por quien eres tú, Dios. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Con todo lo que soy te amaré, Señor. Que mi vida sea un instrumento para ti, para glorificar quién eres tú, Señor. No es en mis fuerzas, sino en las tuyas, Dios. Gracias, gracias, Señor, porque en cada lugar donde están cada uno de nuestros hermanos, ahí es una habitación de tu presencia, en donde tú te estás manifestando en cada hogar, Señor, en cada espacio donde hay un hijo que te busca, que te ama. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra solo a ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén.
Buenos días, bienvenidos a esta su casa, Autoridad y Vida Abundante. Estamos muy agradecidos con el Señor en este día por la oportunidad, el privilegio que nos da de estar reunidos, de compartir su palabra, de poder proclamar la Escritura y sobre todo que podemos darle gracias por todo lo que vemos, el testimonio que tenemos de todo lo que sucede en su pueblo, en el pueblo de Dios. Y hoy, para empezar, tenemos un mensaje que hemos titulado Dios tiene todo el poder. Dios tiene todo el poder y por eso Él quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él tiene todo el poder para transformar, el poder para hacer esas cosas que parecen imposibles a nuestros ojos y que solamente Dios con su poder puede hacerlas posible. Entonces, para empezar este día, quisiera que me acompañaran con una oración. Inclinan su rostro, por favor, y oremos al Padre Celestial. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque al abrir la Escritura estamos abriendo nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros ojos, pero sobre todo, Señor, estamos abriendo nuestro entendimiento a lo que tú eres, nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, y te damos gracias por todos y cada uno de mis hermanos ya reunidos, Señor, que están presentes para escuchar tu palabra, Señor, escuchar este mensaje. También oramos por aquellas personas que lo van a escuchar para que también alcance hasta ellos el poder que tiene tu palabra, Señor, para ser transformados. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, y gracias también por tu Hijo Jesucristo, que vino a traernos una libertad que nosotros no conocíamos, una libertad que no valorábamos, y hoy, Señor, gracias al sacrificio de la cruz, podemos nosotros declarar que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Te damos gracias por este nuevo tiempo, gracias, Señor, por este nuevo nacimiento, gracias porque somos tus hijos, adoptados, amados, Señor, justificados, y gracias por la oportunidad nuevamente que tú nos das, Señor, en este día. Te damos muchas gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, este mensaje se llama Dios tiene todo el poder, y nos referimos precisamente a que por ese poder que Dios tiene y que nosotros ya conocemos, es que debemos confiar nosotros en el poder de Dios. Debemos confiar en Dios precisamente en los tiempos de dificultad, en los tiempos difíciles. Y nada más como muestra, basta un botón. Hoy en día estamos llenos de información, estamos llenos de noticias que cada vez son noticias más aterradoras, son noticias más tristes, noticias que nos llevan más que nada a que el miedo pueda llenar nuestros corazones. Noticias aterradoras, noticias no solamente de muerte, sino noticias ya de transformación de la sociedad, noticias de perversión, noticias de agotamiento de lo que viene siendo el que las personas puedan confiar, puedan creer, puedan aceptar a Jesús en su corazón. Y esto nos llena todos los días a través de los medios de comunicación, agitaciones políticas, amenazas mundiales, como hoy en día tenemos esta amenaza de esta plaga que nos atacó, catástrofes naturales, en fin, un mundo lleno de malas noticias. Esto es a lo que estamos expuestos todos los días. Y pues todo esto tiene también un objetivo, que nosotros como hijos de Dios nos llenemos de miedo. No solamente la gente del mundo, los que no conocen al Señor, los que no han aceptado a Jesús como su Salvador personal, ellos viven llenos de temor, viven llenos de miedo. Y este miedo, el que se respira hoy en día en el mundo, el que se respira en la vida, un aroma a muerte, quiere también atemorizarnos. Pero Dios tiene todo el poder, y nosotros como sus hijos sabemos que ese poder en nosotros nos alimenta, nos exhorta, nos anima a que confiemos más en Él. Las personas que nos rodean pueden estar temerosas, pueden estar estresadas, y sobre todo como hijos de Dios, pero no hay una razón
una razón de poder para que nosotros nos metamos también, nos contaminemos de ese espíritu de miedo, de ese espíritu de temor, de ese espíritu de muerte. Para nosotros como hijos de Dios, el Señor representa un refugio. El Señor representa un refugio, representa una ayuda también vigente, presente en toda tribulación. Y hoy vamos a hablar de un rey, rey de Judá, que tuvo una actuación muy importante, pero con su ejemplo también nos muestra la confianza que él tuvo precisamente en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo el poder, una confianza en Dios, una confianza en su poder para salir adelante. Y vamos a hablar del rey Ezequías. El rey Ezequías, que fue rey de Judá entre el año 729 hasta el año 686 a.C., cuyo nombre significa Jehová es mi fortaleza. Ezequías fue hijo de un rey, el rey Acaz fue hijo del rey Jotam, y el rey Jotam fue hijo del rey Usías. El rey Usías, cuyo nombre significa Yahweh es poder, duró 52 años como rey de Judá. Y este rey tuvo una característica especial. El imperio de Judá, el reino de Judá en esa época fue próspero. La prosperidad fue una de sus atributos en su reinado. Tanto que después llegó él a llenarse de orgullo al final de su reinado y quiso tomar atribuciones que no le correspondían. Era tal su orgullo por ser el rey de un país tan próspero, tan rico, que quiso tomar atributos, funciones que le correspondían exclusivamente a los sacerdotes. Se metió al templo y bueno, Dios lo disciplinó por medio de la lepra y murió confinado, leproso. Tuvo un hijo que fue Jotam, cuyo nombre significa Yahweh ha demostrado ser perfecto, un hombre muy bonito, fue un rey también muy bueno. Y él tuvo como hijo a Acaz, cuyo nombre significa él ha comprendido. Pero este rey Acaz pues no comprendió, porque fue un rey muy, muy malo, fue un rey malvado, que inclusive si abren sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 28, 23 y 24, vamos a estar leyendo la versión Reina Valera. Nuevamente los invitamos a que cuando vengan al servicio, cuando escuchen un mensaje, tengan su Biblia a la mano, tomen notas, porque acuérdense que lo que no entra en la mente, entra en una hoja de papel escrita. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 23 y 24 nos hablan precisamente de quién fue el rey Acaz. Dice la escritura, es capítulo 28, no 29, es Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 23 y 24. Aquí el rey Acaz acababa de ser vencido por los asirios y bueno, él dice en este versículo 23, el 22 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, o sea, el rey de los asirios, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Y el versículo 24 dice, además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Entonces si vemos, Acaz fue un rey que hizo todo lo que Dios aborrecía, que fue la idolatría, fue destruir lo que había dentro del templo, cerrar el templo y levantar altares a dioses paganos. Entonces, este rey Acaz tuvo un hijo, Ezequías. Cuando Acaz murió, subió al trono Ezequías, su hijo, cuyo nombre significa Jehová es mi fortaleza.
Y Ezequías fue un rey tan bueno que se le comparó como un segundo Salomón durante la primera parte del reinado de Salomón. Ezequías ha sido llamado el segundo Salomón, y de muchas maneras esta designación se ajusta precisamente a que él fue un rey justo, fue un rey sabio, y con él se llegó al punto culminante del reino del sur, el reino de Judá. ¿Por qué? Porque ningún gobernante desde David y Salomón había alcanzado la grandeza que Judá tuvo precisamente con el rey Ezequías. Lamentablemente, ninguno después de Ezequías alcanzaría lo mismo. Ya vino en un franco declive el reino de Judá hasta que fue nuevamente hecho cautivo por los babilonios. ¿Qué es lo que hizo el rey Ezequías? Después de que leímos esto del rey Acaz, Ezequías restauró el templo y los servicios de adoración hacia Jehová, hacia Dios. Dirigió al pueblo en un gran avivamiento, o sea, volvió nuevamente a sembrar esa exhortación, la palabra de Dios, y que el pueblo se avivara espiritualmente, y experimentó la poderosa protección de Dios cuando Jerusalén fue atacada por los asirios. Aquí lo que vemos dentro de la historia del rey Ezequías, pues hay un pasaje muy importante en el que el rey Sennacherib de los asirios se lanza precisamente a conquistar el reino de Judá. En esa época el reino de Judá tributaba precisamente a los asirios, y el rey Sennacherib llega a escuchar que el rey Ezequías se estaba tratando de aliar con los egipcios. Esto pues despierta en él un gran coraje, y se va contra el reino de Judá. Se va contra el reino de Judá, y nada más con 185,000 soldados para atacar cada nación, cada pueblo que fueron atravesando, enfrentando en su camino hasta Judá, lo fueron conquistando. Sennacherib era un rey agresivo, era un rey violento, era un rey que le gustaba mucho triunfar, y por lo mismo era un rey muy aguerrido. Sin embargo, cuando llega, precisamente manda a uno de sus emisarios a Judá, pues para amenazar al rey Ezequías. Y viene una parte importante, porque les manda unas cartas que el rey Ezequías recibe, llegan amenazando precisamente al reino de Judá, pidiéndoles que se rindan y que se vayan, que se marchen con Sennacherib para llevarlos cautivos a otra tierra. Sin embargo, el rey Ezequías lo que hace es que presenta estos documentos, las cartas, las presenta ante Dios, y le dice: Señor, aquí está la prueba, el testimonio de que han blasfemado contra ti. Pero en ese ínter, en lo que Sennacherib llega precisamente a Judá, Ezequías pasa por un momento muy difícil, pasa por una época muy triste de su vida, porque se enferma, y se enferma de muerte. Vamos al libro de Isaías, precisamente al capítulo 38, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Es precisamente cuando Ezequías se enferma. Los capítulos 38 y 39, desde el 37, 36, 37, 38, 39, no están escritos o no están ordenados de forma cronológica. El 38 y el 39 fueron capítulos que son anteriores a los capítulos 36 y 37, porque a partir del capítulo 40 de Isaías nosotros vemos la invasión precisamente a Judá por parte de los babilonios, ya no de los asirios, sino de los babilonios. El capítulo 38 dice el versículo 1: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, o sea, muy grave. Yo creo le dio coronavirus. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cuando Ezequías se enfermó, el Señor le advirtió precisamente que se preparara para su muerte. Y aquí nosotros también debemos tomar nota que nuestras cosas, nuestra situación siempre debe estar, nuestra casa siempre debe estar ordenada. Ordenada
no solamente físicamente, sino también espiritualmente nuestra casa debe estar ordenada. El versículo 2 dice que entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. En el versículo 3, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido. Entonces, cuando Ezequías se enfermó, el Señor le advirtió que se preparara para su muerte. Cuando el rey oró, recordó precisamente al Señor, le recordó a Jehová su fidelidad a él. Y el Señor envió un mensaje a través de Isaías de que la vida de Ezequías iba a prolongar 15 años. Vemos aquí el agradecimiento de parte del Señor. Esto no quiere decir que la oración de Ezequías cambió el plan que Dios ya tenía para su vida. Los planes de Dios nadie los frustra, los planes de Dios nadie los puede cambiar. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, y ese plan se va a cumplir en el tiempo del Señor. Entonces, Ezequías lloró, dice, con un gran sufrimiento, con un gran dolor, y Dios le envió mostró su misericordia, enviándole a través del profeta Isaías, que era el profeta contemporáneo de Ezequías. De hecho, Isaías, esto lo podemos ver precisamente en el capítulo 1 del libro de Isaías. Isaías fue contemporáneo de Usías, de Jotam, de Acaz y también de Ezequías. Entonces, a través de este gran profeta, un noble profeta, muy usado por el Señor, le envió este mensaje a Ezequías, que su vida se prolongaría 15 años, pero aparte le prometió también proteger a Jerusalén de Asiria, y además prometió darle a Ezequías una señal de que su vida se alargaría. ¿Y esta señal cuál era? El Señor prometió retroceder 10 grados el reloj, el tiempo, que fue algo inaudito, algo verdaderamente sobrenatural, y de lo cual hoy nosotros sabemos que la NASA, en los estudios que ha realizado, ya dieron testimonio de que efectivamente en este tiempo el reloj se atrasó 10 grados. Entonces, lo que vemos es que Dios habla por medio del profeta Isaías y le dice a Ezequías, primero, que le da 15 años más de vida, segundo, que como señal le manda el retroceder el reloj 10 grados, pero también le dice en el versículo 6, y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Ahora, ¿qué es lo que sucedió después? Ya que Ezequías se recuperó, volvió a la sanidad, no se vacunó, sino que vino una sanidad de parte del Señor, no por medio de alguna vacuna, y fue cuando Ezequías precisamente volvió a tomar el poder de su reino, de su trono. Llegó Sennacherib, y Sennacherib, cuyo nombre significa Sin, el nombre de un dios asirio. Sin, dice, el Dios ha reemplazado a mi hermano. Eso significa Sennacherib. Entonces, vemos que Sennacherib llegó a atacar precisamente Judá. Y después de todo, cuando están presentes, nuevamente Ezequías manda precisamente a sus emisarios con las cartas, con el mensaje de Sennacherib, con Isaías. Y esta es la palabra. Vamos a Isaías 37, ahí atrás, y vamos a leer los versículos 6 y 7, donde Dios le habla, le da un mensaje importante a Ezequías por medio del profeta Isaías, pero vamos a concentrarnos en los versículos 6
y 7. Dice, y les dijo Isaías le está hablando a Eliakim, que era el mayordomo, a Sebna, que era el escriba, el cronista de ese tiempo, y también le dice que iba con ellos el administrador del palacio. Les dice en el versículo 6, diréis así a vuestro señor, o sea, a Ezequías, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y el 7, he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra perezca a espada. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que efectivamente se cumplió esta palabra del Señor, esta promesa. Y Sennacherib regresó. Hubo un rumor, los 185,000 soldados del ejército asirio se mataron entre sí. Y Sennacherib regresó a su tierra. Y cuando llegó a su morada, que era Nínive, la capital de Asiria en ese tiempo, Nínive, mientras adoraba en el templo de Nisroch, uno de sus hijos lo mató a filo de espada. Entonces se cumplió esta profecía. Ezequías en ese tiempo, en el tiempo de su enfermedad, en el tiempo en que escucha la promesa de Dios, esta ocasión inspiró precisamente el Salmo 46 y también el Salmo 47 y el 48. Pero ahorita nos vamos a referir al Salmo 46, un salmo que se titula Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El rey Ezequías, cuyo nombre es Jehová es mi fortaleza, precisamente su acontecimiento dio pie precisamente a este hermoso y precioso salmo. Este salmo está dividido en 3 partes. La primera parte es Dios es nuestro refugio, que es los versículos del 1 al 3. Dios es nuestra ayuda, los versículos del 4 al 7. Y Dios es nuestra esperanza, de los versículos del 8 al 11. Así es que vamos a ver rápidamente lo que nos dicen estos versículos del Salmo 46. El tema del Salmo es la confianza en el poder de Dios y la victoria final. Decía yo que la ocasión de lo que sucedió con el rey Ezequías inspiró este y los 2 salmos siguientes, la invasión de la tierra de Judá por el ejército de Sennacherib durante el reinado de Ezequías. Y lo que vemos es que este salmo es un himno y es uno de los salmos más influyentes en la historia de la iglesia. Este himno es una alabanza a la presencia de Dios. Y lo que podemos ver es que tiene 2 estrofas con el mismo estribillo, que son el versículo 7 y el versículo 11, que dice el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Y el versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Selah es una pausa, es una pausa o un interludio, ya sea para silencio o precisamente para un interludio musical. Pero es una señal también para que la congregación cante, recite o se postre delante del Señor. Y también es una indicación para que suenen los címbalos, es una palabra que debe ser gritada por la congregación, una señal para que el coro cante en un tono más alto, más fuerte. Pero para mí, Selah significa una pausa, un stop, un alto, para meditar precisamente en los versículos que anteceden. Entonces vemos que aunque este salmo nunca usa la palabra fe, su tema es la fe en el poder soberano de Dios. ¿Por qué? Porque va a tener la victoria final. Entonces, decía yo que aquí vemos tres partes en las que se divide este salmo. Los versículos del 1 al 3 es Dios nuestro refugio.
Y dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estos versículos se refieren a la actividad del Señor, a la actividad de Dios en la naturaleza, su creación. ¿Por qué? Porque lo que dice es que en la creación Dios puso orden al caos que había y continúa ejerciendo un control precisamente sobre la naturaleza. Aquí lo que vemos es cómo el Señor sigue teniendo el control de toda su creación, incluyéndonos a nosotros. La diferencia es que nosotros tenemos una voluntad, nosotros tenemos una libertad para pensar, para actuar, que los animales y las cosas naturales no tienen. Eso es lo que hace la diferencia, pero el Señor sigue teniendo el control. Los versículos del 4 al 7, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. El Señor no solamente es nuestro creador, Él también es nuestro sustentador. El Señor es el que nos sostiene cada día. El Señor es el que nos anima, el que nos da su fuerza para que nosotros podamos seguir caminando por esta vida llena de pecado, por esta vida llena de miedo, llena de terror, llena de muerte, como la vivimos en este último año. Pero también estos versículos tienen una referencia actual que no vamos a ver ahorita, pero que vienen en Apocalipsis capítulo 22, los versículos del 1 al 5, y en Apocalipsis 22, en los versículos del 1 al 5 también, donde se describe lo que viene en estos versículos, la Nueva Jerusalén. La ciudad de Dios era precisamente Jerusalén, que no tenía río como otras capitales. Hay que recordar que Babilonia estaba precisamente sobre el río Éufrates. Egipto tenía a su lado el río Nilo y también Roma estaba sobre el río Tíber. Jerusalén no tenía río. La corriente que refresca a Jerusalén es la presencia del Dios viviente, la presencia del Dios vivo y creador, del Dios único, del Dios poderoso, de Jehová, de nuestro Dios fiel, de nuestro soberano redentor. Él es el que refresca precisamente como ríos de agua viva las corrientes de Israel. Y nos dice también aquí que el Señor también es nuestra esperanza. Los versículos del 8 al 11 dice, vengan y vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Y el versículo 10 es una obra de arte para nuestra vida, es una obra maestra para nuestra vida. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Esta tercera estrofa del Salmo tiene una postura futura, porque está mirando hacia adelante. Se acerca un tiempo en que cesarán las guerras y va a reinar ahora sí la paz de Dios sobre todo este planeta. Dios será exaltado, por eso dice que estemos quietos y que sepamos que Él es Dios. Dios quiere que nosotros no pasemos tribulaciones, quiere que descansemos precisamente en su fortaleza, que el Señor verdaderamente sea nuestro amparo, que descansemos en su poder para que podamos tener paz en nuestros corazones. Y esta declaración no tiene la intención de animarnos a una vida contemplativa, a una vida pasiva. Más bien significa que nosotros desistamos, dejemos de hacer cosas que no agradan al Señor, que nos dejemos de pecado, que nos alejemos de la mentira, que nos alejemos de la infidelidad en casa, de la infidelidad a Dios, que nos alejemos también de lo que viene siendo la blasfemia, que nos alejemos de la mentira, que nos alejemos de la falta de fe, que nos alejemos del
de todo aquello que lastima nuestro corazón, del egoísmo, que nos alejemos de la soberbia, de la ambición, de la codicia, del egocentrismo, de todo aquello que va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Dios tiene todo el poder. Y la verdad también es que su propósito divino no va a sufrir derrota final. Dios ha triunfado desde el principio y Él va a hacer su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Así es que nosotros tenemos una exhortación de parte del Señor que nos anima a seguir adelante. Y vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos del 31 al 39. Dice: si nosotros estamos confiando en Dios que tiene todo el poder, dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aunque la gente puede estar en contra de nosotros, causándonos problemas, dolores, aflicciones, tristezas, nada va a funcionar para triunfar sobre nosotros, porque cuando somos hijos de Dios, como somos sus hijos, somos personas nacidas de nuevo, siempre Dios va a resultar vencedor y tenemos garantizado el triunfo de ser partícipes de la victoria del Señor. Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios envió a su Hijo Jesucristo precisamente. Vino a esta tierra, fue Dios hecho hombre y vino a esta tierra primeramente a darnos a conocer al Padre, a darnos el plan de salvación, a cargar sobre sus lomos, sobre su espalda, todo el peso de los pecados de la humanidad, de los míos, de los tuyos, de los tuyos, de los tuyos también, de los tuyos aunque agaches la cabeza también. Dios cargó todos esos pecados y los puso precisamente sobre su Hijo. En ese sacrificio en la cruz es como el Señor vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? El 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede acusar? Nadie nos puede acusar. El único que acusa es el diablo y sabemos que él es el acusador, porque ¿cuál es el trabajo de Satanás? Él vino a matar, a robar y a destruir, pero nosotros como hijos de Dios no podemos ser engañados. Nadie nos puede acusar, porque Dios es el que nos justifica y ya nos justificó desde el primer momento en que aceptamos a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador personal. El 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que va a llevar a cabo el juicio? Jesucristo. Y aparte Él intercede por nosotros. Por eso nosotros como hijos de Dios ya estamos apartados de la ira del Señor. Tenemos un intermediario entre Dios y nosotros que es Jesucristo, Jesucristo el Salvador. El versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Nadie nos puede apartar del amor de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, nada nos puede apartar del amor de Cristo, porque a donde nosotros vayamos, ahí nos va a estar encontrando, nos va a estar esperando. Es más, Él camina con nosotros y como está escrito en el 36, causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de Cristo Jesús, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor humano es frágil, el amor humano fácilmente cambia. Cualquier cantidad de problemas pueden impedir que el amor humano permanezca. Pero el amor de Dios es condicional, incondicional.
El amor de Dios es incondicional y una vez que aceptamos su amor por fe en Cristo Jesús, nada ni nadie puede romper nuestra unión con Él. Nada ni nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor humano es frágil, el amor humano cambia, es voluble, pero el amor de Dios es incondicional y nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Nadie puede romper nuestra unión con Él porque Jesús es nuestro Salvador personal. Hubo un predicador muy famoso, británico, W. Graham Scrooge, que dijo una vez: está en paz aquel cuyo Dios es soberano. Está en paz aquel cuyo Dios es soberano. ¿Por qué? Porque el concepto que nosotros tenemos de Dios es lo que determina cómo vivimos. Con miedo, como dice aquí la Escritura, le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la vida, le tenemos miedo a los ángeles, a los principados, a las potestades. Espiritualmente hay principados, espiritualmente hay potestades. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas humanas, sino contra principados y potestades del reino de maldad. Pero la cuestión no es si vamos a encontrar dificultades en nuestra vida. Esa no es la cuestión, porque obviamente que va a haber dificultades. La clave de todo es cómo vamos a responder a esas dificultades. ¿Cómo vamos a responder? Si nosotros reconocemos que verdaderamente nuestro Dios es soberano, quiere decir que está por sobre todos los eventos, por sobre todas las personas, y que Él controla absolutamente todo. Y es en ese momento cuando reconocemos, y como se dice, perdonen la expresión, que nos cae el 20, es cuando entonces podemos disfrutar la paz. Es entonces que reconocemos precisamente que Dios tiene todo el poder. Este predicador: está en paz aquel cuyo Dios es soberano. Cuando nosotros logramos entender que servimos a un Dios soberano, que está por sobre todas las cosas, que está por sobre todas las personas, es entonces que nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón. ¿Que vamos a encontrar dificultades en nuestra vida? Claro que sí, sí vamos a encontrar dificultades, porque la Biblia no dice lo contrario. Sin embargo, lo que sí vamos a tener va a ser la forma en la que vamos a poder resolver precisamente esas dificultades. Y vamos a Efesios capítulo 1, al versículo 1. Esta carta de Pablo a los Efesios, Pablo la dirigió precisamente a un grupo de creyentes que estaban ricos en Jesucristo, más ricos de lo que se puede medir, pero que seguían viviendo como mendigos, porque estaban sumidos precisamente en la pobreza espiritual. Y esta carta de Pablo es muy ilustrativa. Aquí dice Pablo, versículo 1. Vamos a leer Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 11. Dice: en Él mismo, asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Jesucristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos una herencia porque hemos sido predestinados. Cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos sido predestinados, hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y esto trae para nosotros el que seamos herederos de esa riqueza que el Señor ha establecido en su reino. Dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso es tan importante
que nosotros sometamos nuestra voluntad precisamente a Cristo, que sujetemos nuestra voluntad a Cristo, que nuestra vida verdaderamente entendamos que le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros como esas ovejas sueltas que iban directo al matadero. Hoy somos ovejas de su prado. Hoy somos hijos de Dios. Hoy nuestro pastor, Jesucristo, es el que nos guía, el que nos lleva, el que nos cuida y el que nos protege. Y por eso este Salmo 46 nos habla precisamente de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Dios tiene todo el poder y como hijos suyos nosotros debemos confiar siempre en el Señor. No debemos tener miedo, como veíamos ahorita en Romanos, ni a la muerte ni a la vida. Hoy vemos que muchas personas están confiando en una vacuna que todavía no está ni siquiera completamente probada. Y piensan que este es el remedio, es la salvación para no contagiarse de la plaga. Pero la verdad es que la única vacuna que necesitamos es la vacuna de la palabra del Señor. Ese es lo que necesitamos y confiar precisamente en nuestro Dios Todopoderoso. Dios tiene todo el poder, Dios es soberano y está por encima de todos los eventos, está por encima de todas las circunstancias, está por encima de todas las personas. Y por eso lo que comentaba ahorita, está en paz aquel cuyo Dios es soberano. Y nuestro Dios es un Dios soberano que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Como veíamos en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestra esperanza. Así es que caminar por fe, confiando en el Señor, porque Dios tiene todo el poder y lo ha demostrado en este tiempo para cada uno de nosotros, en los que nos sentimos verdaderamente amados y podemos disfrutar de su presencia y de todas las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman, que somos todos y cada uno de sus hijos nosotros. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a darle su lugar, vamos a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo. El Señor es nuestro Rey, Él es nuestro refugio, nuestra ayuda. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que el día de hoy nos has enviado. Te damos gracias por este mensaje. Reconocemos, Señor, tu poder, reconocemos tu autoridad y precisamente como dijo este predicador británico William Graham Scrooge, está en paz aquel cuyo Dios es soberano. Y tú eres nuestro Dios soberano. Entendemos que tú tienes todo el poder. Estás por sobre todas las circunstancias. Estás por sobre todos los eventos. Estás por sobre todas las personas. Estás por sobre todo. Por eso eres el Dios soberano del universo, el creador de todo. Y por eso nosotros, Señor, en esta mañana queremos sujetar nuestra voluntad, nuestra vida a ti. Queremos reconocer que solamente tú eres el único Dios vivo y verdadero, que solamente tú tienes todo el poder para cubrirnos, protegernos, sacarnos adelante. De este tiempo, Señor, del cual vamos a cumplir un año con esta plaga que vino a demostrar no solamente toda la maldad, porque esa ya la conocíamos, sino que vino a mostrar tu poder, porque paraste la tierra en el tiempo más importante de todas las religiones. Y hoy nos damos cuenta que tú eres el Dios único, el Dios verdadero, el que tiene todo el poder para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Padre, nos humillamos delante de ti en este día. Clamamos por tu misericordia, clamamos por tu gracia, Señor, por tu perdón, clamamos también por tu favor, pero sobre todo que nos sigas amando,
como has demostrado ese amor cada día de nuestra vida en este tiempo. Que sigas haciendo y formando en cada uno de nosotros, tus hijos, esa vida maravillosa, ese corazón moldeado que te sirve a ti. Un corazón, Señor, de carne, que sirve para alabarte, para bendecirte, para adorarte, y que también, Señor, para darte a conocer. Te damos gracias, gracias, Padre, porque tú nos amas tanto, Señor, tanto que así como al rey Ezequías le diste 15 años más de vida, así, Señor, a cada uno de tus hijos, de nosotros, nos tienes diseñado un plan para pasar a la perfección en el tiempo que tú ya tienes predestinado para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque vivimos confiados, Señor, en ti, confiados en tu palabra, confiados en tu poder, pero sobre todo, Señor, confiados en que tú eres el Dios soberano. Te amamos, te creemos, te adoramos, te bendecimos, te buscamos, te obedecemos, te servimos por quien eres, Señor. Y gracias, Padre, por darnos el privilegio de proclamar tu palabra. Gracias por los hermosos ejemplos que nos das de personas de la Escritura que pasaron momentos tan difíciles como nosotros los hemos pasado, pero el ejemplo que nos das es de que por haber confiado en ti salieron adelante. Y así nosotros, Señor, hoy confiamos en ti, pero no nada más es una confianza, sino que somos tus hijos, a diferencia de los personajes del Antiguo Testamento. Hoy tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo, que nos liberó de la esclavitud del pecado, de la enfermedad, de la maldición, de todo aquello, Señor, que amenazaba con nuestra vida. Y hoy te damos gracias porque nos sentimos amados, Señor. Nos sentimos parte de tu familia, con tu guía, tu dirección, con tu perdón también, y sobre todo, Señor, con el profundo amor que tú nos das por medio de la protección para todos nosotros en estos tiempos, en los cuales nos preparas para la segunda venida de Jesucristo. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos bendigas, y gracias también por aquellos que todavía no aceptan, no se deciden aceptar a Jesús como su Salvador personal. Yo los animo y clamo al Espíritu Santo que los convenza de pecado para que se acerquen a recibir la salvación de Cristo Jesús, que tiene para todos y cada uno de los que lo buscan, de los que lo aceptan y de los que creen en Él, para tener una nueva vida, una vida abundante, un nuevo corazón, un nuevo nacimiento y una entrega total para hacer la obra que Él los mandó a hacer. Así es que en el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo. Yo los bendigo, y que esta semana que inicia, verdaderamente estemos confiando y creyendo que Dios tiene todo el poder por sobre todas las cosas, para que tengamos paz en nuestro corazón. Todo aquel que tiene paz es aquel cuyo Dios es soberano, el que sabe que su Dios es soberano, y nosotros sabemos que tenemos un Dios soberano, un Dios que reina sobre todo el universo, un Dios que tiene el control de nuestra vida. Amén. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias.